¿Qué significa la palabra Noel? ¿Qué dijo? Navidad. ¿En qué idioma? Francés, para que vean que aquí le hacemos a todos los idiomas. Vamos a irnos, le cuento que en esta oportunidad vamos a dejar el estudio de Jacob para después del año nuevo, ¿ok? Muy sangrienta la historia que tocaba este día, hermanos. Entonces vamos a dejarla mejor para el próximo año y vamos a hablar de la fe en esta tarde, noche ya porque está oscuro. Segundo libro de Tesalonicenses, epístola más bien. Segunda carta, es una carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. La segunda epístola en el capítulo 1 y versículo 3. Eso ves. Fíjate, esto es básicamente el mensaje de esta noche. Y escúchemelo por favor. La fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Así como lo oye. La fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Hay muchas personas, hermano, que su fe está fría. Ven ahora el evangelio que una vez para ellos fue el amor de su vida, el evangelio, que estaban enamorados de Dios, enamorados del reino, de la iglesia, enamorados de todas las actividades que hacíamos, hablaban de Dios, y esto poco a poco fue decayendo. ¿Por qué? Porque descuidaron su fe, y una fe que no crece se enfría. Y escuche, después de que se enfría, se muere. Ahora, este versículo que tenemos aquí enfrente, el apóstol le dice a los tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, por vosotros, los hermanos de Tesalónica, como es digno, por cuanto, escucha esto, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche y quiero suplicarte que toques corazones, que puedas atraer personas para que escuchen este mensaje y puedan ponerle mucho cuidado y mucha atención a su fe. Mi Señor, hay muchas personas que nosotros conocemos que un tiempo te amaron, te sirvieron, se entregaron por completo a ti, pero que últimamente su fe ha ido decayendo y decayendo, se han enfriado. Y Padre Santo, te pedimos por todas estas personas, gracias por tener siempre los brazos abiertos para que podamos volver a enamorarnos de ti y poder servirte y amarte y entregarte todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el pasaje de la escritura que leímos hace un rato en el libro de los Hechos es tan interesante porque Pablo a donde quiera que llegaba creaba una revolución, hermano, un alboroto. Fíjate que acababan de estar presos con Silas allá en Filipos. Salieron de Filipos corriendo por la misma historia, porque los habían metido presos, los habían puesto en el cepo, los habían golpeado, y de ahí salieron corriendo para Tesalónica. Pero usted sabe lo maravilloso y lo lindo de Pablo, ¿verdad? Es que llegan a Tesalónica y no cree usted que porque los penquearon allá y venían todos golpeados, dijeron: no, ya no, y se fueron a meter a la sinagoga allá en Tesalónica. Estamos hablando aproximadamente del año 51-52 de nuestra era. Se van a meter a la sinagoga y comenzaron a pelear con los judíos, a demostrándole que era necesario que Cristo padeciese. Y bueno, hermanos, se armó un gran alboroto. Llegaron los principales de la ciudad en Tesalónica. Llegaron los principales, dice que fueron y se buscaron a unos haraganes, a unos ociosos que estaban ahí para que fueran a hablar cosas malas en contra de Pablo. Y hermanos, después de ese gran alboroto los comenzaron a perseguir. Y Pablo, fíjate,
en medio de todo este alboroto, se cree que allí Pablo comenzó la iglesia en Tesalónica. En medio de todas estas cosas. Después salió y llegó a Berea. Dice la escritura que los de Berea eran más nobles, porque ellos recibieron la escritura. Pero mire cómo es el diablo, hermano. Cuando los de Tesalónica se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea predicando, viajaron a Berea, fíjese, para ir y hacer otro alboroto también en la ciudad. En este viaje, segundo viaje misionero, es muy probable que Pablo haya dado inicio a la iglesia en Tesalónica. Ahora, estos años, si usted se remonta un poquitito, todavía estamos hablando de 20 años antes que fuera destruida Roma, ¿se acuerda? Y que culparan a los cristianos por todo esto. Era un tiempo de extrema persecución. A Pablo lo perseguían, los judíos extremos, el judaísmo extremo perseguía a los cristianos. Y es muy probable que la iglesia en Tesalónica, atravesando por todas estas persecuciones, le hayan escrito al apóstol Pablo y le hayan dicho: oye Pablo, ¿qué es esto que estamos viviendo? Y es probable, lo que creemos, de que ya algunos hermanitos habían muerto. Es por eso que es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 17 que la impresión que da es que la iglesia en Tesalónica dice: oye Pablo, ¿y qué pasa con estos hermanos que se murieron? Había mucha confusión. Entonces Pablo les contesta y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que ya murieron. Una manera bonita de decir aquellos que ya partieron. No queremos que ignoréis, como, ¿verdad?, como aquellas personas que no tienen esperanza. Y comienza a hablarnos porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y luego los muertos en Cristo y les comienza a hablar de todo esto. Y ya la iglesia tesalónica se quedan tranquilos y dice: ay, qué bueno. Quiere decir que todos aquellos que han fallecido, todos aquellos que han muerto por la persecución, ahora se encuentran en la gloria con el Señor. Y esa es la bendita esperanza. Quiero hablar de la fe este miércoles, quiero hablar de la esperanza el siguiente miércoles. Ahora, como vimos el texto en el capítulo 1 versículo 3, el apóstol dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque es digno en realidad de dar gracias, porque vuestra fe va creciendo. La Biblia de las Américas dice: porque vuestra fe aumenta grandemente. La Nueva Versión Internacional: porque su fe se acrecienta cada vez más. Ahí lo tiene enfrente, mire. Y la traducción en lenguaje actual: porque ustedes confían cada vez más en Dios. Mi querido y amado hermano, se lo he dicho toda la vida: si hay algo a lo que yo le tengo miedo, es esa palabra que mucha gente me pregunta qué significa y qué es eso. Dice, ¿verdad?, la palabra desidia. ¿Ok? Es el descuido. El descuido. Y todo comienza tan sutil. El diablo no va a llegar, hermano, con la cola entre las patas. No. Es simple y sencillamente: ya no leemos la Biblia. Simple y sencillamente ya no vamos a la iglesia. Ya no oramos. No nos congregamos un viernes, ¿verdad? Y de repente, fíjate, pasaron esas cositas. No leemos, no nos congregamos, no tenemos comunión con el Señor, y conocemos una familia por ahí, ¿verdad? Nos hemos hecho amigos y ahora nos reunimos el fin de semana con esa familia, y la última vez hicimos fiesta en la casa y jejeje y jajaja y qué bonito. Y ahora, años más tarde, como si nunca hubiéramos conocido al Señor. ¿Y cómo comenzó eso, hermano? Comenzó con el descuido en aquel entonces. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que estas personas a las que me refiero en este momento, ellos piensan que no. Ellos piensan que ellos siguen siendo creyentes. Fíjate que yo acabo de hablar por teléfono con una persona que estuvo aquí con nosotros hace como unos 15 años atrás más o menos. Y le digo: papá, y cuéntame, ¿y a qué iglesia asiste? No, me dijo, es que aquí no hay una iglesia como el Redentor. Y le digo: ah, bueno. Y como no hay una iglesia como el Redentor, entonces ¿qué? No, me dice: mire, yo fui a una, pero el pastor no sé qué. Fíjese que fui a otra, pero resulta que allá no me gustó lo que dijo no sé quién. Y fíjese, entonces no, me dijo, ya no voy a ningún lado.
Y entonces le hice la pregunta y le digo, mira papá, una preguntota. Y si tú te murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Yo, al cielo, me dijo, si eso lo aprendí en Vancouver. Ok, 15 años, una vida que no honra a Dios. No se congrega, no lee la Biblia, no ora. ¿Cómo tener comunión con Dios una persona que no ora? No sirve, no pone sus talentos al servicio de Dios, no honra a Dios con absolutamente nada. Pero qué bonito, no sé, es que yo el pasaporte, mira, aquí está firmado, ¿ve? Dice Reino de los Cielos. Hermano, vivimos tiempos de engaño, mucho cuidado con eso. Y yo quiero advertirle a usted con todo cariño, por supuesto, en esta noche. Este pasaje que tenemos aquí enfrente, Pablo está diciendo, mira, yo doy gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque su fe se acrecienta cada vez más. En la versión 60 dice, porque vuestra fe va creciendo. Las otras versiones que acabo de leer, porque vuestra fe aumenta, y me gusta esto grandemente, me encanta esa porción. Entonces te repito una vez más la conclusión de este mensaje. La fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Y yo eso lo he visto hermano. Mira, me da temor. Me da temor. Me da temor por el hecho de que es tan fácil. Me da temor porque es sutil. Me da temor porque personas que un día, claro, estamos en medio de pandemia, entendemos la situación, ¿verdad? Dicen los expertos que el 30% de los que antes se congregaban ya no se van a congregar, dicen los expertos. Yo espero que sí, yo espero que volvamos a estar acá llenitos y volvamos a estar la congregación y que extrañemos estar en la casa del Señor. Yo espero eso. Pero hermanos, es tan sutil la situación. Y todo comienza con vas a ir al culto, ¿verdad? Porque la gente nunca, los otros latinos nunca decimos no, o sí, sino que no sé. Así comienza. Usted falta un domingo, falta 2. Usted falta 2 domingos, falta 3. Y así por el estilo. Entonces, crecer en la fe es importantísimo, lo que vamos a tener ahí enfrente. Ahora, me gustaría, for the record, como dicen, que echemos un vistazo en 1 Corintios, que es otro versículo lindísimo. En el capítulo 15, el apóstol habla acerca de la resurrección de los muertos, explicándole a la iglesia en Corinto cómo es la situación. Me encontré con un libro bonito. Fíjate el título de ese libro. Se llama La muerte de la muerte con la muerte de Jesús. Interesante, ¿verdad? La muerte de la muerte con la muerte de Jesús. Bonito. Estaba en el Regent College un día de estos y leyendo por ahí, recordando aquellos viejos tiempos cuando me iba a meter a la biblioteca. Y bonito, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo Jesús. Interesante. Ahora, en este capítulo 15, versículo 58, porque nos habla acerca de la muerte, el capítulo 15, el verso 58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué más dice? Constantes. Y luego, ¿qué dice? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuánto? ¿Cada 5 años? No, siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Le vuelvo a repetir y se lo voy a repetir el resto de la tarde. Una fe que no crece, primero se enfría y después se muere, mi hermano. Tenga mucho cuidado con eso. Dice el apóstol, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor. Entonces, la pregunta en este instante que tiene que hacerse ustedes, bueno, desde el momento que yo creí en el Señor a la fecha, ¿cuántos años tengo yo en el Evangelio? ¿He crecido en Cristo? Ahora fíjate, creciendo en la obra del Señor, tenga eso en mente. Luego, en 1 Tesalonicenses 1:3, que lo acabamos de leer, dice creciendo en la fe. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, primero, creciendo en la obra del Señor. 1 Tesalonicenses, creciendo
en vuestra fe. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en qué? En la gracia y qué más, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si quiere un versículo que hable solamente del conocimiento, Colosenses 1:10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Hermanos, creciendo en la obra, creciendo en la fe, creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento. Si usted crece en estas cosas, no, hombre, no hay prueba, no hay demonio, no hay mujer, no hay vicio, no hay nada que lo pueda sacar de la mano de Dios. Si crece. Porque si su fe no está creciendo, se enfría. Y después de que se ha enfriado, se muere, mi hermano. Esto es bien importante. Fíjate que no sé si estará oyendo. Ojalá, verdad, que sí esté oyendo. Yo tengo mi cliente, les digo. Tengo mi cliente que está obsesionado con Canadá. Y ha venido aquí a Canadá un par de veces y ha querido quedarse en Canadá, pero no ha podido quedarse en Canadá. Entonces él está obsesionado con que Dios no lo quiere, con que Dios no lo ama. Está obsesionado con que Dios no es justo, porque a personas que mienten lo dejan aquí. Él que ha dicho la verdad lo sacaron. ¿Y por qué Dios a mí no me quiere? Y los últimos, yo le digo a Dios que por qué no mejor no me mata. Imagínate. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento de Dios. Porque si usted conoce a Dios, estoy leyendo un libro ahorita que habla acerca de la soberanía de Dios, de J.I. Packer. Si usted conoce a Dios, usted va a entender la soberanía del Señor y se va a dar cuenta que a la soberanía de Dios hay que someterse. No hay ni que debatirla ni contradecirla. No, Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, Pablo te dice, es que miren, hermanos, usted tiene que crecer. Tienen que crecer en la obra del Señor. Tienen que crecer en la fe del Señor. Tienen que crecer en la gracia de Dios. Y tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Porque si ustedes no crecen en esas áreas, su fe se enfría. Y después de que tu fe se enfría, hermano, te garantizo, se va a morir la fe. Y lo único que te van a quedar son vestigios de cuando tú asistías a una iglesia. Te van a quedar memorias. No, hombre, si yo antes iba. Qué triste una situación como esa. La fe que no crece primero se enfría y después se muere. Dios quiere una fe viva, auténtica, activa y dinámica. Y para eso, pues es bien importante crecer en la fe. Fíjate, hermano mío, que la fe es tan importante que la Biblia dice que es más preciosa que ¿qué? Que el oro. No el oro que tiene en su casa, no, el oro. ¿Por qué? Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y por qué? Imagina, mi fe, ¿por qué mi fe es mucho más importante que el oro, más valiosa, más preciosa que el oro? Porque todo el oro del mundo no puede comprar ni una sola bendición de la que Dios nos da, ni una, mucho menos la salvación. Estaba escuchando, bueno, de lejos, de mi esposa estaba viendo un programa donde están hablando de esta unión entre Jennifer López y este beisbolero Alex Rodríguez. Y estaban hablando cómo entre los dos llegan a 500 millones de dólares los negocios que han hecho, las cosas que han emprendido. Hermano, ni un billón, ni un millón de billones puede comprar la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra? No, hombre, ¿qué quieres? Una fe que te hace hijo de Dios y te lleva al cielo, o tener todo el oro del mundo e irte al infierno. Fíjate que hay cosas que nosotros los cristianos sabemos,
y que no las decimos. Por medio, por mucho medio, o por cobardes. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Cuando mueren artistas que nosotros hemos llevado un récord de sus vidas, que hemos escuchado declaraciones incluso de que no creen en Dios. Claro, los quiere tanto la gente a ellos que nosotros los evangélicos nos da miedo decir dónde están. Pero la Biblia lo enseña. Quien quiera que sea, mi hermano. Y hay artistas, y hay personas, y hay gente que son muy queridos por el mundo, por lo que lograron, por lo que hicieron, por lo que han hecho. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, la palabra de Dios es determinante. Ni en todo el oro que hay en este mundo, nadie puede comprar la salvación que es en Cristo Jesús. Nadie. Es por eso que nuestra fe es más preciosa que el oro, porque por la fe es que somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación. Por la fe somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Mira, por la fe sabemos que Cristo vive dentro de nosotros. Y por la fe sabemos que el día que nos muramos, cerramos los ojos aquí y los abrimos allá. ¿Te das cuenta el valor que tiene nuestra fe? Pero cuando esta fe no crece, primero se enfría y después se muere. Primero se enfría y después se muere. Cuando los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea, dice la palabra del Señor que se levantó una tremenda tormenta y sentían que se ahogaban y el Señor estaba durmiendo. Entonces, en la gran desesperación, los discípulos fueron donde Jesús le dijo: Señor, que no ves que perecemos. Y el Señor se levantó, se acuerda de esa porción de la escritura, ¿verdad? Y se calmaron las aguas. Él dijo: calla, enmudece. Y cuando las aguas se tranquilizaron, ay, hermano, me imagino la mirada que le echó a los discípulos. Volvió a ver a los discípulos. Me imagino a todos mojados y todos despeinados por la gran mojadota que se habían dado dentro del barco. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Híjole, hermano, qué gran regañada. Una mirada hubiera sido más que suficiente. Me imagino que conocían tan bien a Jesús que con una mirada, ¿se acuerda usted, verdad? Como los papás de antes. No, hombre. Mi mamá, una mirada, ¿no? Tenía los ojos verdes, pero se le ponían azules cuando nos miraba a nosotros así. Hombres de poca fe. Ah, bueno. Pero eso fue antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Eso fue antes de que Jesús resucitara. Eso fue antes de que el Señor ascendiera a la gloria. Ahora dígame, cuando leemos en el libro de los Hechos, ¿quiénes estaban al frente de la iglesia de Jerusalén? Si el primer sermonazo que se echó Pedro, habían miles de personas que vinieron a los pies de Cristo. Si después anduvieron por toda el Asia Menor y por todo el mundo conocido, incluyendo el apóstol Pablo, edificando iglesias. Tenemos a Jacobo, tenemos a Pedro como los meros principales de la iglesia de Jerusalén. Está bien que una vez el Señor te diga: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero la expectativa de Dios es que a la vuelta de un tiempo tu fe crezca. Que tu fe crezca. Porque si la fe no crece, se enfría. Y después de que se enfría, se muere. Y cuando yo digo tengo miedo, no quiero pensar en mí, ¿verdad? Tengo 40 años en el evangelio, pero cualquier cosa puede suceder, mi hermano. ¿Me explico? Cualquiera. Pero el diablo es desgraciado. Yo pienso en hermanos queridos de nuestra iglesia con los que hemos estado años y años aquí en este lugar. Pero el diablo es desgraciado. El diablo te mete una estupidez en el cerebro. Una estupidez te mete.
Como esa ilustración que yo les conté que se me quedó tan clavada a mí, de esos jovencitos que ahora ya el muchacho este ya es mayor, es pastor, que dijo que su papá un día no sé qué problema tuvo con el pastor, que el siguiente domingo dijo no vamos a la iglesia, y los obligó también a ellos a no ir. Nadie va a la iglesia. Y si pasamos como un año sin ir a la iglesia, porque mi papá no quería. Y mi mamá le decía, hijo, por lo menos déjame ir con... No, nadie va a la iglesia. Imagínate el daño ocasionado a esos muchachos. Tengo una pareja acá, una familia que desde hace muchos años venían juntos a la iglesia. Pero llegó un momento que el hombre comenzó a tomar y a reunirse con sus amistades y esto y a lo otro. Y la hermanita se venía con sus hijos. Ya hoy son mayores los muchachos. Se venía con sus hijos, pero llegó un momento que me cuenta la hermana que un día uno de los hijos le dijo, mamá, le dijo, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Y ella le dijo, no, usted se viene conmigo y nos vamos. Y dice que le brincó el señor, el esposo, y le dijo, un momento, le digo, a mis hijos usted no los va a obligar a ir a la iglesia el día domingo. El que quiera ir, que vaya, el que se quiera quedar, que se quede. Dígale eso usted a unos muchachos. Y se quedó en la casa el chamaco. Y se quedó en la casa. Digo, hay personas que causan daño. Y usted se pregunta, pero ese hombre antes venía a la iglesia. Pero si ese hombre antes servía. Si lo tengo en la mente con su corbata puesta ahí, pasando a la gente enfrente. Hermano, servir no te hace una persona con una fe que crece. No, señor. Esto es una serie de ingredientes, mi hermano. Es una serie de situaciones. La expectativa de Dios es que debemos crecer en la fe, crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, la pregunta de muchas personas, y entonces, pastor, ¿cómo es que yo puedo crecer? ¿De qué manera puedo yo crecer? Y la primera de todas estas, la primerita te voy a decir, que es bien importante, la primera de todas, mi hermano, tenga tiempo todos los días con Dios. Tenga tiempo con Dios every single day. Todo, no, mire, yo no le voy a decir media hora, no, hombre, el tiempo que pueda. Pero tengo un tiempo con el Señor, y que sea un tiempo donde ese teléfono chuco esté apagado. Quítele el volumen, hable con Dios. Y le aseguro, mire, se va a llegar a enamorar usted tanto de ese tiempo, de esa comunión, de ese devocional, aunque sean unos minutos, que después no va a poder vivir sin eso. Se lo garantizo. Usted va a poner, mire, yo pongo los himnos, hay himnos viejos que son lindísimos, me encantan a mí. Y yo no puedo cantar, hermanos, ¿verdad? Pero yo solito, como nadie me oye, yo me lo echo el himno, yo solito canto y leo una porción. Hay porciones de la escritura que me hacen reír, hay otras que me hacen llorar. Y pasajes de la palabra que he leído tantas y tantas veces, y digo, y el Señor tan maravilloso que es. Dios tan especial que es. Un tiempecito todos los días, hombre. Todos los días. Eso le va a ayudar a crecer. Le va a ayudar a crecer. Y va a crecer. Y va a crecer. Porque recuérdese que la fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Yo no sé en cuál posición está usted. Yo creo que una fe puede resucitar, pero voy a llegar a eso más adelante. Pero cuando se enfría, ¿sabe qué es lo que hay? Apatía, indiferencia. Y usted, yo le garantizo, le hago la pregunta, le digo, piense en alguna familia con la que ustedes antes convivían acá, con las que antes ustedes servían acá. Piense y se va a dar cuenta que han perdido todo el interés. Yo le decía el domingo pasado, yo sueño otra vez con ver a las maestras allá en la nursery, con ver a los maestros de la escuela dominical de regreso dando sus clases, con que vuelvan el grupo de celebremos la recuperación, y que regresen los hermanos de discipulado, y ya bautismo, hace cuánto que no bautizamos, y Santa Cena, y volvamos con toda. ¿Cuánta gente ya no va a volver? ¿Por qué? Porque su fe
se enfrió. Fíjate que yo le doy gracias a mi Señor, que desde que yo conocí a Cristo, yo me pegué una enamorada de Dios y del Evangelio y de la iglesia, que ya llevo ya 40 años con todo esto. Yo no conozco, no recuerdo, sinceramente, no recuerdo en estos 40 años un tiempo donde yo me haya sentido decepcionado, me haya sentido traicionado, me haya sentido que voy a ir a buscar un puente para ver Dios. No recuerdo nada. Y que me han hecho cosas en el Evangelio, ¿para qué le cuento, mi hermano? Yo he atravesado de todo, pero de todo les he contado. Les contaba hace ya un par de meses ya, como el tabernáculo allá en El Salvador un día sufrió. Yo creo que ha sido la única división que el tabernáculo sufrió cuando estábamos todavía ya en la Sultana. Y el copastor se llevó a unas 700 personas más o menos. Imagínate, el copastor, y yo era copastor del copastor. Enfrente estaba el hermano Toby predicando y tenía a Donaldo Coreas, que era un señor que le dirigía los himnos allá, y de este lado estaba el copastor y yo era el que dirigía los himnos aquí. Y de hecho yo estaba ahí prácticamente porque por este hermano pues que era el copastor de la iglesia. Pero pasó un problema serio en la iglesia. Y se llevó a 700, hermanos, se llevó a gente de negocios, se llevó personas que ofrendaban, que diezmaban, porque una persona que divide siempre pone los ojos en la gente que tiene dinero, siempre. Piénselo, regla general. Buscan amistad con aquellas personas que tienen platita, buscan amistad con aquella gente que puede y ahí, ¿verdad? La van engrasando, la van aceitando poco a poco, preparándolos para ese momento. Sucedió lo que tenía que suceder. Y bueno, yo me acuerdo que el siguiente domingo yo no sabía lo que iba a pasar en la iglesia. Yo dije, ¿y yo qué hago? Pero me voy, yo iba con mis amigos. Mire, hermano. Hace poco me reía yo solo. Un calor desgraciado. Y yo, hermano, con saco, con el vest, ¿cómo se dice? El chaleco. Y en bus usted. Pero dije yo, sudando, fíjese usted, para el culto. La gente se me quedaba viendo como diciendo, ¿y este cuate qué onda? Pero a mí que me valía. Yo quería irme a la iglesia. Yo llegaba sudado a la iglesia y bueno, pues esa vez este hermano que se fue me llamó, póngale que me llamó tipo jueves, y me dijo, todo está listo para este domingo, ya rentamos un local, he invitado a un pastor del extranjero, un pastor muy bueno, por cierto, que lo tuvimos aquí también nosotros. Me dijo, todo está listo, tenemos la música especial, tenemos esto. Le estoy llamando para darle los himnos que usted va a cantar. Usted va a ser mi copastor. Quiero que venga a trabajar con nuestra nueva iglesia. Y quiero que usted haga aquí y quiero que usted haga allá. Y después de que me comenzó a decir todo lo que él quería, ¿verdad? Yo le dije, hermano, disculpe, pero es que yo no me estoy yendo con usted. Y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, no, yo tengo mi iglesia. Esta es mi iglesia y yo no voy para ningún lado. No, me dijo, ¿cómo va a creer? Y me comenzó a decir un montón de cosas y a medida que más me gritaba, menos ganas me dieron de irme. ¿Me entiende? Y después de toda la cosa le dije, no, disculpe, pero no. Y me dijo, su familia, voy a hablar con su familia para que ellos se vengan conmigo. Le dije, si usted habla con mi familia y ellos quieren irse, es cosa de ellos. Yo no me voy. Estaba hablando de 18 añitos, tenía yo, hermano, 18 añitos. Pero yo conozco la lealtad. Yo conozco la lealtad. Yo sé. Me explico. Y no pasó. Cuando yo hablé con el pastor general y le dije, bueno, pasó esto y esto. Y me dice, bueno, te quedas. Por supuesto, esta es mi iglesia. Y ahí me volé 10 años. Me explico. O sea, cosas pasaron. Muchísimas. Pero yo no me acuerdo una sola
que hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Estoy decepcionado. Los evangélicos son una gran hipócrita. Sí, eso ya lo sé. No es ninguna novedad para mí. Pero por encima de todas esas cosas, Dios es primero. Por encima de todas esas cosas, Dios es digno de alabanza y de adoración. Y una fe que no crece, primero se enfría. Y yo no sé dónde está usted, pero ojalá y usted esta misma noche pueda reaccionar. Esta misma noche puede hablar con su mujer, puede hablar con sus hijos y decirle, mira, fíjate que yo he andado mero carnalón todo este tiempo, hombre. Hablando mal de las iglesias, hablando mal de los pastores. Ya me hice yo cristiano no sé quién, tú mandaste creo que una imagen de una persona que no es necesario de la iglesia, está lleno de hielo, ¿verdad? Todo frío. Es así, el evangelio es así. Usted deja de crecer, mi hermano, se enfría. Y después de que se enfría, se muere. Había un joven por acá. Trabajaba en una tienda de electrónicos. Y buena gente el muchacho, chévere, estuvo aquí varios años con nosotros. Joven sencillo, entró moviendo cajas y haciendo cositas y lo fueron ascendiendo en sus posiciones hasta que lo hicieron manager de la tienda. No lo volvimos a ver más. No lo volvimos a ver más. El día que hablé con él, me dijo, tengo muchas responsabilidades. No me ha quedado tiempo de ir a la iglesia. Y es que ahí viene el asunto. Entonces, primero, tiempo con Dios todos los días. Segundo, escudriñe las escrituras. Fíjate, escudriñelas. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero, momento, escúchame lo que le voy a decir. Solamente oír no te hace crecer. Solamente oír, ¿por qué? Porque la palabra tenés que meditar en ella. La palabra tenés que no solamente leerla, tenés que memorizarla, aplicarla, vivirla. Y otra cosa más, compartirla con otras personas. Entonces esas personas que ya se quedaron con el control remoto para el día domingo nada más, como me dijo un señor un día, yo en calzoncillo, ay Dios mío bendito. Pero bueno, escudriñe la palabra, escudriñe. No solamente la lea, escudriñela, aprenda, examínela, extraiga verdades de la palabra, saque preguntas. Véngase a las clases de discipulado, pregunte a los hermanos, mire hermano, ¿qué significa esto? Me encanta cuando personas, dedico mucho tiempo contestando preguntas por el correo electrónico. Número 3, involúcrese en la iglesia, comprométase con Dios, hombre. Comprométase. Y mi hermano, le repito, domingo, escúcheme esto que le voy a decir. Domingos son sagrados. Los domingos son sagrados. El día domingo es sagrado. Y yo me he encontrado con cientos de personas que para ellos el domingo les da igual. Si trabajan o si no trabajan. Porque hay que hacer dinero. Gente, ya cuando alguien me comienza a mí a decir, no, y se ha dado cuenta que hay personas que hablan así, ¿verdad? Golpeado. No, ¿y quién lo mantiene a uno? Aquel que no trabaja no come, niño. Aquí tenemos que trabajar, aquí no nos importa. Nosotros domingo, sea sábado, sea el día que sea, tenemos que trabajar. Ya cuando uno comienza a oír la gente así, ¿verdad? Como diciéndole, usted a mí no me va a mantener. Entonces yo digo, pobrecitos. No les alcanza el cerebro para reconocer que Dios es por encima de todas las cosas. De todas las cosas. Y que a Dios hay que confiarle. A Dios hay que confiarle. Yo soy un fiel creyente, pero fiel creyente, que si usted se pone en el corazón de decir, yo el domingo no trabajo, el domingo es de mi Señor, el domingo es de mi Señor, el domingo es de mi Señor,
Mire, mi querido hermano, no le puedo garantizar nada, pero déjeme decirle, Dios honra a los que le honran. Dios le va a dar un mejor trabajo del que tiene, una mejor posición de la que usted tiene. Dios le va a dar mucho más de lo que usted un día pudo imaginar, porque Dios honra la fe de sus hijos. Una persona que cantaba aquí, en este lugar, aquí cantaba. Usted me hubiera dicho a mí en aquel entonces, canta muy bien la muchacha, señora ya. Usted me hubiera dicho en aquel entonces, esta mujer un día se va a apartar de la fe. Yo no le hubiera creído. Le hubiera dicho, no se ha metido, hombre, ¿cómo va a creer usted que esta mujer se fue? Primera cosa, su papá se fue para una iglesia carismática. Primera situación. Y con todo el respeto del mundo, siempre he creído que después de eso hay confusión. Siempre lo he creído. A la vuelta de un tiempo, se fue ella. Y fíjate que cuando se fue esta muchacha, tengo tan presente, un día me los encontré como a las 9 de la noche en un súper. Y venía ella con su esposo, con ropa de trabajo, a las 9 de la noche. Con ropa de trabajo. Ay, pastor, ¿y qué pasó? ¿Y cómo les va? Ahí batallando. Y le digo, ¿y qué andan? Pues del trabajo, me dijo. Pastor, me dijo, a las 6 de la mañana salimos de la casa para trabajar. Mire, son las 9. El niño lo dejamos con la suegra, con los suegros. Aquí venimos a comprar alguito para medio comer, descansar un rato y mañana otra vez a las 6 de la mañana. Y aquí viene la pregunta. ¿Y dónde se están congregando, hermano? No, ella, la que cantaba. No, pastor, ¿y qué tiempo para congregarnos? Usted sabe cómo son las cosas aquí en Vancouver, aquí todo es caro. Aquí la renta es bien cara, pastor. Mire, le acabamos de pagar el seguro de esta troca, me dijo. Y pagamos tanto, y no sé qué, y no sé cuándo, y no sé qué. Y como queriendo convencerme a mí que esa vida es mejor que la vida en la fe. Jamás será así. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es más preciosa que todo el oro del mundo. Con ropa de trabajo. Ahora, un tiempo más adelante, me dieron la noticia de que, y te digo, yo te puedo pasar contando aquí historias toda la santa vida. Ya cambió al cuate. Y fíjate que hace poco yo estaba en una cita con una persona tomando un café y una señora que aquí creció, que yo le garantizo que si alguien me hubiera dicho, esta señora un día se va a apartar, yo no le creo tampoco. Y me la encuentro y se me acerca, pero la vi con otra persona, hombre. Entonces ella notó mi perplejidad, ¿me entiende? Cuando yo dije, como diciendo, ¿verdad? Jeje, jeje. Y ella me volvió a ver y me dijo, sí, me dijo, él es mi nuevo esposo. Ya me levanté yo, lo saludé así, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y aquí y allá. Pero yo creo que ella en mi rostro leía las preguntas. ¿Me entiende? Sí, aquel me dejó por otra, me dijo. Y leyó la siguiente, ¿verdad? Y cada vez que yo, y leía, y porque me iba contestando una por una las preguntas que yo tenía. ¿Y qué pasó, pues? ¿Y los hijos dónde están? ¿Usted cree que esa vida es mejor que la vida en la fe? Te estoy diciendo que una fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Comprométase con Dios, hombre. Comprométase con un ministerio. Comprométase en la iglesia. Esta es la vida del evangelio. El apóstol le dijo a los corintios, creciendo en la obra del Señor siempre.
Crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios. A eso hemos sido llamados. Hasta el día que muramos, hasta el día que partamos con Cristo a la gloria. Creciendo, creciendo, creciendo. Eso es lo que ocupa nuestros pensamientos. Eso es lo que ocupa nuestro corazón. Eso es lo que ocupa nuestra mente en la madrugada. ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cuál es el lema que vamos a utilizar para el próximo año? ¿Cómo podemos mejorar las cosas? ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer allá? ¿Por qué? Porque hay que crecer. Y a medida que avanzamos en el crecimiento, nuestra familia va detrás de nosotros. La esposa va al lado suyo. Sus hijos van siguiendo esa vida de fe de su papá, esa vida de fe de su mamá, ese ejemplo de fe de sus padres. Ahora quiero terminar con este punto. En el evangelio se crece, escuche bien esto, haciendo. Es decir, obedeciendo. En Juan capítulo 13, versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, porque ese es el problema, que mucha gente sabe un gran montón, pero el Señor dice: bienaventurados seréis si las hiciereis. Va, ahí está. Y Dios es un Padre. Si usted sale en la mañana, como yo le digo a uno de mis hijos, quiero por favor que cuando te levantes pases la vacuum a las gradas. Se acaban de cambiar la carpet, quiero que pases la vacuum por favor. Yo regreso en la noche, en la tarde, y voy a ver cómo está. Qué bueno. Uno es padre. Dios también es padre. Y si Dios te dice que hagas algo y no lo haces, ¿cómo crees tú que va a estar contento Dios de darle a usted las cosas que usted le pide? No friegue, hombre. Él es un padre. Pero cuando una persona se esmera por agradar al Padre Celestial, dígame, ¿qué papá no le va a querer dar a su hijo lo que su hijo le pide? Así es la cosa, Él es un padre, mi hermano. En Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20 vamos a leer. Kevin, te desperté. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no se pone en práctica, ¿cómo está esa fe? Está muerta. ¿Y una fe muerta para qué sirve usted? Si está muerta, ¿para qué sirve? ¿Para qué quiere un muerto usted? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá: eso es. Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mire, porque aquí viene la teología. No, Dios guarde. Si yo creo, no, Dios guarde. Y dice el Santiago: no, pues si también el diablo cree. O sea, no me venga usted. Y eso nos pasa a nosotros los pastores, ¿verdad? Cuando hablamos con una persona que se cree sabia en sí misma, que se cree que él es más sabio que 7 pastores juntos, ¿me entiende? Que ella estuvo ahí, que ella hizo aquí, que ella hizo allá, que ella se puede todas las cosas. También los demonios creen y tienen miedo a lo que creen. Y el versículo 20 dice claramente: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obediencia es ¿qué? Muerta. Porque yo acabo de hablar con un hermano y me contó: y fíjese, pastor, que gracias a Dios la bendición del Señor ha llegado a la casa, y gracias al Señor. Y le digo: es que, hermano, cuando un cristiano obedece, la bendición llega. La fe de mucha gente está muerta. Fíjate, si yo tengo que perdonar y no perdono, mi fe no está activa. Yo puedo poner 200 razones para no hacerlo, pero Dios me dice: perdona. No, porque fíjate, Señor, que mira, yo te voy a contar. Lo que pasa es que fíjate que no sé qué, que no sé cuál. Yo puedo dar 200 excusas. Entonces Dios dice: no vas a crecer nunca porque no estás obedeciendo.
Es que solamente se crece cuando se obedece. Pero es que cuesta. Todo lo que Dios pide cuesta, mi querido hermano. Por eso hay que hacer sacrificios por el evangelio. Solamente cuando obedecemos, crecemos. Ame a su mujer. Ay, está bien, pues creces. Ame a su marido. Ay, Señor, pero ¿cómo lo voy a amar? Pero está bien, si tú lo dices, creces. Trae tus diezmos y tus ofrendas a la casa del Señor. Ah, no, porque yo no quiero enriquecer a nadie, que no sé qué, que no sé cuánto. No vas a crecer jamás. Never, ever. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Y estas cosas no las inventamos nosotros, las puso aquí Dios. Y usted se rehúsa a obedecer. Y se rehúsa a obedecer. Usted está enojada con una hermana y usted no le quiere hablar a esa hermana. Usted no va a crecer. Escúcheme, jamás. No. Como no es usted deme las 200 excusas chucas que usted quiera. Usted no va a crecer nunca. Porque para crecer hay que liberarse de amargura. Para crecer hay que liberarse de todo rencor y hay que obedecer la palabra. Si la Biblia dice que yo debo estar en paz con toda la gente, yo debo estar en paz con toda la gente. Y cuando me pongo en paz con todos, ¿sabe qué pasa? Crezco. Y lo lindo de todo eso es que Dios honra a los que le honran. Y cuando usted hace ese esfuerzo, dice, y que no sé qué, y que me cuesta, pero ni modo usted. Si Dios dice que lo hagamos, pues lo vamos a hacer. Y usted lo hace, crece, y crece, y crece. Hay muchas personas que, como un día dijo una persona, dijo, no, dijo, pero es que yo en la iglesia no crezco. Y yo le dije, si los chaparros no crecen nunca. Los enanos hasta ahí se quedaron, mijo. Usted no culpe a la iglesia por cosas que usted tiene que hacer y no hace. Yo no puedo meterme a su casa y hacer las cosas que Dios le está pidiendo a usted que haga en su casa. Esas son cosas suyas, yo hago las mías. No es fácil, pero las trato de hacerlas. Cada quien lo suyo, a lo que Dios le ha llamado, a lo que Dios le está pidiendo que haga. Y bueno, quiero dejarle con lo mismo con lo que comencé. Quiero que por favor se ponga el termómetro de la fe en usted mismo y se haga la pregunta: desde el día que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, ¿he crecido en la fe? Y esta iglesia, hermano, esta iglesia, Jorge Francis dice que es la mejor iglesia de todo el planeta. Y déjeme decirle algo, yo estoy de acuerdo con él. Esta iglesia tiene todas las maneras para que una persona pueda crecer. Todas. Del área que usted quiera y de la manera como usted quiere. El que no crece es porque no quiere. Así como lo oye. El que no crece es por... Mire, que hay maneras, tantas formas de poder servir, de poder involucrarse, de poder hacer la diferencia. Entonces póngase el termómetro en su fe y piense y hágase la pregunta: desde el día que conocí a mi Señor Jesucristo, ¿he crecido en la fe? ¿He crecido en la gracia? ¿He crecido en el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pablo? Creced en la obra del Señor. Mis amados hermanos, si una fe no crece, se enfría, y después de que se enfría, se muere. Oremos al Señor. Padre querido, tu palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a soportar las pruebas de esta vida. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos a los obstáculos que se nos presentan cada día, de tal manera que podamos crecer en la fe, que podamos echar raíces, que podamos tener determinación, que podamos entender que los caminos del cielo no los vamos a entender, pero si los obedecemos vamos a ver cosas maravillosas a nuestro alrededor. No hemos sido llamados a comprender las cosas que nos pasan, Señor, pero sí hemos sido llamados a obedecer tu palabra
con fidelidad. Bendice a las personas que han de escuchar este mensaje, que pueda ser un mensaje de reflexión, y aquellas personas que por una u otra razón su fe se ha enfriado. Señor, lo maravilloso del Evangelio es que cada día podemos venir delante de tu presencia, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras faltas y volver a la comunión contigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todas aquellas personas que por tantos motivos, razones, no están congregándose en una iglesia. Señor, que vuelvan en amistad contigo, que vuelvan a leer las Sagradas Escrituras, que vuelvan a tener la comunión linda y maravillosa contigo, que puedan crecer en la fe. Bendícenos, guárdanos del mal, guárdanos del peligro. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy es un buen momento para entregarle su vida a Jesucristo. A través de una oración sencilla de fe, usted puede entregarle su corazón al Señor, diciéndole: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer. Aquí viene la palabra, mire, a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador, y el conocimiento de este libro sagrado, la bendita palabra de Dios. Padre querido, te pido que bendigas a las personas que han hecho alguna decisión por Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por habernos guardado y habernos cuidado hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy es 23 de diciembre. Mañana aquí estamos por la gracia del Señor, y de mañana en 8 días tenemos la final de la esgrima bíblica. ¿Qué le parece? Ya están estudiando esta gente, ¿verdad? Mira qué lindo. Gracias por estar siempre pendiente. Que la paz de Cristo les acompañe. Que Dios me los bendiga. Nos miramos el domingo con la ayuda del Señor. Mañana primero y luego el domingo.